Soy la verdadera hija de un cuento de mentiras, la verdadera heredera. Debería haber vivido entre seda y jade, noble como el oro. En cambio, pasé 15 años en el campo cultivando los campos. Pasaron 15 años, y de repente alguien llegó diciendo que yo era la segunda hija de la familia del marqués. Al principio me negué a regresar. Pero dijeron que la enfermedad de mi abuela tenía cura. Así que regresé a la capital. Mi padre, el marqués, me mimó sin reservas. Mi madre, la noble dama de la casa, me trató con sentimiento de culpa y tierno cuidado. Mi hermano mayor, que se parecía un poco a mí, se convirtió en un protector obsesionado con mi hermana. Solo Shinsu, quien había ocupado mi lugar como segunda hija durante 15 años, buscaba cualquier oportunidad para complicarme las cosas. Incluso maldecía con saña. Es todo culpa tuya. Me robaste a mis padres y a mi hermano. ¿Por qué no te mueres? Bofetada. Le di un golpe en la cara. Ya basta de su arrogancia consentida. En esta casa siempre estuvo predestinado, o ella o yo. Soy la segunda hija legítima de la casa del marqués Zonjon. Hace años, alguien me intercambió con otra niña, engañando a la familia para que criara a un impostor durante 15 años. Hace 3 meses, ese mismo culpable, temiendo que el impostor ya no se pareciera a la familia Sin, planeó envenenarla. Pero el plan fue descubierto. Bajo brutal tortura, confesó la verdad. Siguiendo el rastro, la familia Sin me encontró. Ese día, acababa de regresar de la montaña tras cazar faisanes salvajes. Aún manaba sangre fresca del ave que había sacrificado. Al entrar en la casa, vi a un joven refinado con rasgos idénticos a los míos, esperando a la mesa. Frente a él estaba sentado mi padre adoptivo fumando su pipa. En la cocina, mi madre adoptiva lloraba mientras se secaba las lágrimas. Tras la cortina, mi abuela tosía con violencia, como si estuviera a punto de expulsar el aire. Hacía tiempo que sabía que no era su hija de sangre, pero nunca imaginé que mi derecho de nacimiento era la riqueza y la nobleza. Ese hombre se llamaba Xin Yuan y dijo que había venido a llevarme a casa. No me iré. Levanté la barbilla y grité fuerte. Mis padres adoptivos me regañaron por ser un necio, por rechazar la fortuna solo para sufrir penurias. Guardé silencio, reacio a ceder. Entonces Xin Yuan colocó un reluciente lingote de oro ante mí. Si regresas, este dinero puede curar a tu abuela. Sus palabras me desgarraron la cabeza. Levanté la cabeza y me encontré con sus ojos de fénix, tan parecidos a los míos, y en ellos brilló una luz extraña. Por primera vez sentí lo milagrosos que podían ser los lazos de sangre. De regreso a la capital, Xin Yuan alquiló un carruaje para mí. Como era demasiado lento, quise montar a caballo como él. ¿Sabes montar?, preguntó Xin Yuan. Sí, respondí. Una vez monté un burro. Los burros y los caballos son iguales, no es difícil aprender. Pero una vez montado en el caballo, este simplemente daba vueltas en el mismo sitio. Xin Yuan apartó la mirada, pero capté la leve sonrisa contenida en sus labios. Enfadado, apreté con fuerza las piernas contra los costados del caballo y lo azoté con un látigo. La bestia relinchó y salió disparada como el viento. Sobre su lomo me sacudí hasta que la cabeza me dio vueltas y la visión se me nubló. Detrás de mí, la voz de Xin Yuan se quebró de pánico mientras espoleaba a su montura. Finalmente el caballo se adentró en un denso bosque. Pensé que la miseria era inevitable. Pero Xin Yuan saltó sobre mi caballo y me agarró por detrás. Las ramas le rasgaron la ropa, dejándole el brazo con una herida del tamaño de una mano, empapada de sangre. Mientras Xin Yuan sujetaba el caballo, agarré las riendas y tiré con todas mis fuerzas. Sobresaltada, la bestia se detuvo por fin. Bajo el resplandor del crepúsculo, mastiqué hojas medicinales y las apreté contra la herida de Xin Yuan. Hizo una mueca, frunció el ceño y apretó los dientes mientras se llevaba la mano a la sien. Nunca he estado tan despeinado en mi vida, murmuró. No pude evitar reírme suavemente. De vuelta en la capital, mi madre me abrazó entre sollozos, mientras mi padre me daba la espalda, secándose las lágrimas una y otra vez. Un extraño dolor y una opresión me invadieron el pecho. Así que este era mi verdadero padre y mi verdadera madre. Así que este era mi hogar. Aunque nunca me había faltado el cariño de mi familia de acogida,
el vínculo de sangre me inundó como corrientes cálidas que inundaban mis extremidades, llenándome los ojos de lágrimas. Mis padres me prepararon una habitación espaciosa y lujosa y me preguntaron si deseaba algo más. Tomé la mano de mi madre y le pregunté si dormiría conmigo esa noche. Su cuerpo emanaba una tenue fragancia, su abrazo era suave, su pecho cálido, llenándome de paz. Volvió a llorar, abrazándome fuerte, apaciguándome con suaves palmaditas en la espalda. Todo el cansancio del camino y la inquietud de mi corazón se desvanecieron. Mi madre me contó del pasado. Dijo que años atrás, mi padre había ofendido a enemigos poderosos. Un sirviente de la casa, sobornado, intentó traicionarlo. Pero mi padre descubrió el plan. El sirviente, temeroso del castigo, se quitó la vida. Su madre, que aún vivía en casa y gozaba de gran bondad durante mucho tiempo, fue perdonada por mi madre por misericordia. Sin embargo, aquella anciana me guardaba un profundo resentimiento. En medio del caos, me cambió al nacer. La familia que me acogió no se atrevió a quedarse conmigo y me envió lejos. Mi madre se lamentó profundamente. Si no hubiera sido bondadosa, dijo, nuestra madre y nuestra hija no habrían estado separadas durante 15 años. Le pregunté si tal vez fue el destino. Después de llorar, me dijo que había algo que quería comentar. Habla con libertad, madre, le dije. Se trata de la niña que crié, Sansu. Se niega a aceptar a sus verdaderos padres, llora hasta morir, incapaz de reconciliarse. Quise preguntarle si podía quedarse en casa. Miré a esta mujer desconocida, mi verdadera madre, y mi primer pensamiento fue, ¿podría haber un trato igualitario? ¿Podría traer a mis padres adoptivos y a mi abuela aquí, para que todos compartiéramos esta fortuna? En ese momento me pregunté si llamaba a mi madre, ¿quién me respondería? Sabía que buscaba mi opinión para respetar mis sentimientos. 15 años de crianza no eran nada. No podía obligarme. Aún así, la inquietud me atormentaba. Retiré suavemente mi mano de la suya, ocultando mi descontento, y respondí. Por supuesto. Le toca a mi madre decidir. Me abrazó de nuevo, llamándome su buen hijo. Pero dentro de mí, el calor de la sangre pareció endurecerse, enfriándose. Al día siguiente en la mesa familiar, había 5 pares de palillos. Uno pertenecía a Sansu. Mi padre me entregó un colgante de jade tallado con el carácter Yao. Papá no durmió anoche. Él mismo eligió la piedra y la talló, dijo mi hermano. Miré las ojeras de papá y susurré, gracias, papá. Asintió rápidamente secándose los ojos con la manga. Entonces desde afuera entró una chica de mi edad, un poco más baja, con modales llenos de altivez. En cuanto entró puso una mirada lastimera y dijo, padre, madre, ¿he interrumpido la comida familiar? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Bajé la mirada, ajustándome la bata sin responder. El aroma a té verde se extendía por el aire. La voz aguda de Xingyuan me interrumpió, respondiéndole primero. Si no puedes hablar bien, calla. ¿Qué tono es ese? ¿Es esto lo que te enseñó tu madre? El rostro de mi padre también se ensombreció. Basta, la comida se está enfriando. Siéntate y come, mamá intentó aliviar la tensión. Sansu rompió a llorar. Mamá, no tengo apetito. Me voy. Se dio la vuelta y huyó. Mi pobre Su. Mi madre intentó levantarse, pero mi padre la detuvo. Quédate. Nadie sigue. Come. El maestro había hablado. Nadie se atrevió a desobedecer. Reanudamos la comida. Con el ánimo más animado comí 2 rollitos de primavera más, crujientes por fuera, tiernos y fragantes por dentro. Papá me preguntó si estudiabas algo en tu antigua casa. Respondí que aprendí a leer un poco. Una vez, un erudito se quedó en nuestro pueblo. Cada día cazaba faisanes y recolectaba setas, y las intercambiaba por 3 años de su enseñanza. Con saber leer unos pocos caracteres basta, no tiene sentido aprender más, elogió su padre. Xingyuan al oír esto pareció sorprendido. Padre, ¿por qué eres tan parcial?, preguntó. Silencio. Papá regañó a Xingyuan, luego se volvió hacia mí y me preguntó, ¿qué te gusta hacer en casa? No tengo ningún pasatiempo en particular, respondí.
Cuando es temporada de cosecha, trabajo en el campo y en mi tiempo libre voy al bosque a cazar. ¿Sabes cazar?, preguntó papá. ¿Usas trampas? No, uso un arco. Mi padre adoptivo fue un excelente arquero de joven. Empecé a los 5 años y a los 13 ya acertaba todos los tiros. Impresionante. Algún día te llevaré al campo de entrenamiento para que nos lo enseñes. Una chica no debería disparar con arco, protestó mi madre, pero me tomó la mano y me palpó el callo. ¿Has sufrido? De ahora en adelante te haré pálido y delicado. No más armas. Sonreí levemente y respondí, con el arco era como me ganaba la vida antes. Ahora que esta familia podía asumir la carga, yo no tenía que contribuir. Me parecía bien. Después de comer, salimos al patio a digerir. Al pasar, Xin-Yuan se acercó y susurró, tengo un arco precioso. Te lo daré más tarde. Padre también murmuró, hay un arco imperial en mi estudio. Tómalo si quieres. Mamá corrió por detrás y los regañó. Callen, los dos. Yao es una hija. Me reí para mis adentros. Así es una familia. Caminé y encontré a Xin-Su alimentando a los peces junto al estanque. Su madre se acercó a consolarla. ¿Por qué te ves tan deprimido, Xin-Su? Ni siquiera probaste tu desayuno. ¿Puede alguien despedir a Xin-Yuan?, preguntó mi madre. No puedo creer que 15 años de nuestro cariño cuenten menos que unos pocos días. El rostro de madre se endureció. Xin-Su, los lazos de sangre son profundos, piensa en las palabras de hoy como si nunca las hubieras dicho. Yao es mi carne. Durante 15 años no la acuné ni la crié, pero todo el amor que guardaba te lo di. ¿Cómo puedes decir esas cosas con tanta crueldad? No llores. Me equivoqué. No volveré a decir esas cosas. Me llevaré bien con Yao. Eres mi madre biológica, me criaste, eres mi familia. Xin-Su asintió obedientemente. Pero después de que mamá se fuera, desahogó su ira tirando comida al estanque. Yo tenía en la mano una fruta enviada desde el sur y la mordí, sonriendo fríamente. Madre, pensé, deseas armonía en un hogar cálido, pero alguien sigue hurgando en la vieja herida. Nací incapaz de soportar la mirada hostil de los demás. Terminé la fruta, escupí la semilla y la arrojé al estanque de Koi. El agua salpicó y casi empapó a Xin-Su. ¿Cuándo volverás a tu casa?, pregunté sin molestarme en palabras amables. Xin-Su apretó los dientes con veneno en su voz, en tus sueños. Este es mi hogar, deberías irte. Sierva rústica, sueñas con convertirte en un fénix. ¿Sabes siquiera cómo comportarte? Espera y verás, pronto nadie te querrá. No me había equivocado. Desde nuestro primer encuentro supe que no podíamos llevarnos bien. No necesitaba la aprobación de nadie, planeaba vivir como me placiera. Eres egoísta, susurró. Acepté que mis padres te trajeran de vuelta, ¿porque sigues intentando expulsarme? Quizás tenía razón, fui egoísta. Mis padres biológicos habían criado a otra niña en mi lugar, ¿cómo podía reconciliarme con ella ahora? Era como pedirles a mis padres biológicos que acogieran a mis padres adoptivos, imposible. No te hagas la santa, pensé. Estés de acuerdo o no, me traerán a casa. No eres una compañía fácil, mejor irse antes que quedarse. No te arrepientas. Xin-Su amenazó. Me di la vuelta para irme, pero ella me llamó. Cuando la miré palideció de repente, me agarró la mano y con un empujón violento, se arrojó al estanque. Se oyó un chapoteo atronador. Xin-Su gritó pidiendo ayuda. Para los espectadores parecía que la había empujado. Su criada gritó, «¡Alguien!». La nueva segunda señorita ha empujado a la verdadera segunda señorita al estanque. Miré hacia arriba y vi a Xin-Yuan acercándose a nosotros. Reí fríamente al ver a Xin-Su forcejeando en el agua. «¡Qué bien te portas!». «Qué lástima que no estés en el escenario», dije. Aunque la capital era cálida, el aguacero invernal me calaba hasta los huesos. Xin-Yuan avanzó unos pasos y saltó. El agua le llegaba a la cintura mientras sacaba a Xin-Su. Ella temblaba, tosía y estornudaba, empapada hasta los huesos. Xin-Yuan me lanzó una mirada y, chorreando agua, la ayudó a llegar a la orilla.
Di un paso adelante y me interpuse entre ellos. Xin-Yuan y Xin-Su me miraron. Incliné la cabeza y sonreí. Dices que te empujé. Si no te hubiera empujado, no podría dormir esta noche. Xin-Su me miró con los ojos abiertos de horror y miró a Xin-Yuan. ¿Cómo pudiste? Di otro paso al frente y dije con frialdad que tengo que temer. Entonces, sin dudarlo, empujé a Xin-Su con fuerza y la mandé a sumergirse en el agua helada una vez más. De principio a fin, Xin-Yuan ya había soltado el brazo de Xin-Su. No hizo nada para detenerme. Satisfecho, me froté las manos, reprimí una carcajada y me di la vuelta en el jardín. Detrás de mí se oían los gritos furiosos de Xin-Su, mezclados con la voz aguda y severa de Xin-Yuan. Cierra la boca. No creas que no sé lo que has hecho. Te salvé solo por los viejos tiempos. Te advierto que si vuelves a provocar a Xin-Yuan, no me culpes por dejar de lado 15 años de sentimentalismo. Los sollozos de Xin-Su me alcanzaron. Estaba más contento que nunca. Quizás valga la pena conservar a este hermano mío. Esa noche Xin-Su ardía de fiebre. Aunque insistió en que su caída al agua no tenía nada que ver conmigo, corrieron rumores por la casa de que yo la había empujado. Durante el desayuno mi madre me miró varias veces, con los labios entreabiertos, pero al final no dijo nada. En cambio, Xin-Yuan le recordó que la disciplina entre los sirvientes era laxa y que quizás debería poner orden. Mi madre respondió con frialdad, pero era evidente que no le prestó atención. Después de comer, caminé por el patio trasero y me dirigí hacia las puertas. El portero me bloqueó el paso. ¿Qué es esto? No puedo irme. Fruncí el ceño. Él hizo una reverencia y dijo, el amo y la señora nunca dijeron que debían salir. ¿Necesito su permiso?, pregunté con frialdad. No, no es eso, pero ¿a dónde va la señorita? ¿Preparo un carruaje? La capital es vasta y caótica, mejor lleven escolta. No hace falta. Conozco el camino de sobra. Solo caminaré cerca y volveré antes del anochecer. ¿Seguirás interponiéndome en el camino? El chico dudó, preocupado. Antes, la segunda señorita siempre informaba al amo y a la señora, con sirvientes y doncellas a su lado. Ese es el comportamiento de una joven noble. Les pido comprensión. Comprensión. Pasé junto a él. Ella es ella, yo soy yo. Mis padres me trajeron de vuelta para ser la señora de esta casa. ¿Desde cuándo una sirvienta se entromete en los asuntos del amo? Ociosas, ocupadas en nada. Lo admito, tengo mal carácter. Mi madre es dulce, mi padre, amable, mi moño, afable. Pero yo. Desde hace tiempo soy conocida por mi ira, que arde y nunca se calma. Un simple portero se atrevió a cerrarme el paso 3 veces y a burlarse de mi falta de porte de dama. Era evidente que los sirvientes de la casa necesitaban disciplina. Pero eso podía esperar. La capital era tan espléndida como se rumoreaba. Edificios altos, vendedores ambulantes que se agolpaban, calles anchas, comerciantes adinerados, gente común en paz. Solo llevaba 2 hojas de oro que había guardado para mí. Antes pensaba que si mis padres me trataban mal, regresaría con mi familia de acogida con ese oro. Pero ahora las cosas eran tolerables. No tenía miedo a la miseria. Así que el oro ya no era necesario. Compré 2 cajas de tónico pulmonar para mi abuela, ropa nueva para cada miembro de mi familia de acogida, cepillos y papel para mi hermano menor, y además libros infantiles. Para la comida, temiendo que se echara a perder en el camino, compré productos secos, los metí en un saco grande y le pedí a una caravana de comerciantes en la estación de relevo que los entregara. Luego llegué al restaurante más elegante de la capital, el Salón Fuxuan. Dijeron que había que sacar un número con 10 días de antelación. Incluso el número costaba plata, y no se podía comer. Sin ella, ninguna cantidad de dinero podría permitirme entrar. Así que no entré. Me apoyé en un árbol junto al camino, escuchando las canciones que emanaban de mi interior. La luz del sol era cálida y cerré los ojos, pensando en el camino que me esperaba. Una joven adinerada. Yo nunca lo había sido. Probablemente eran como Sen-Su, hábiles en música, ajedrez, caligrafía y pintura, resplandecientes y refinados. Pero yo había crecido en el campo.
Aprender eso ahora nunca me resultaría natural. Mejor captar las verdaderas ganancias. En resumen, quería ganar dinero. Era instintivo, le tenía miedo a la pobreza. Cuando se presenta una oportunidad, ¿quién no querría ascender? Pero, ¿cómo conseguir una gran fortuna? Mientras pensaba, un golpecito en mi hombro me tocó. Abrí los ojos. Ante mí estaba un hombre moreno con dientes blancos y una sonrisa radiante, arqueando la ceja mientras guiñaba un ojo. Abrió su bolso y me lo ofreció. Hermano, una ficha numérica para el Salón Fusun. La quiero. 10 colas, barato. Una ficha que valía una cola se vendía a 10, ¿por qué no robarme directamente? Sacó la ficha y me la ofreció. Bueno, ¿quieres comprar? Bajé la vista hacia mi ropa. Al regresar a la capital, Sen-Yuan me había comprado un elegante atuendo masculino, de un precio irrisorio. Quizás me confundió con un joven amo rico. Tomé la ficha, la examiné y pregunté. ¿Es fácil venderlo? Fácil. Entonces, ¿lo quieres o no? Si no, se lo vendo a otro. Tiró de él para recuperarlo, pero no lo solté. Sonreí. Prefiero hacer negocios contigo. ¿Qué te parece? Se burló diciéndome que si quería un poco de sombra, me sentara en otro sitio. Más tarde supe que se llamaba Yandon. Tenía buenos contactos, era oriundo de la ciudad y se dedicaba a todo, desde pequeñas cantidades hasta grandes cantidades. Un hombre influyente. Para cuando regresé, ya había anochecido. Estaba a punto de volver a casa cuando oí una voz familiar. Sen-Yao, ¿qué haces aquí? Sen-Yuan bajó de un carruaje. Su mirada se posó en el atuendo masculino que llevaba, frunció el ceño, como si quisiera hablar pero se tragó las palabras. ¿Viniste sola? Preguntó. Asentí. No estoy acostumbrado a que me sigan. Entonces la próxima vez déjame ir contigo. Respondí con un gesto vago de la cabeza, pero mi mirada ya se había posado en el hombre que descendía del carruaje a su lado. Si Sen-Yuan era un joven apuesto, este hombre era la belleza personificada, tan impecable como Pan'an. Mis palabras no pueden describirlo, mi lectura es superficial, mis descripciones deficientes. Solo sabía que era imponente, noble y de porte imponente. Quizás mi mirada se detuvo demasiado tiempo, pues sus ojos se posaron en mí durante 2 instantes. Yuan He dijo. La voz, baja y profunda, me atravesó el pecho como una campana. ¿Esta es tu hermana menor?, preguntó. Incluso su voz era hermosa. Un pensamiento me invadió el corazón. Sí, respondió Sen-Yuan. No te rías de ella. Entonces se volvió hacia mí. ¿Te llevo a casa primero o cenamos juntos? Miré al hombre refinado que tenía delante y luego al resplandeciente salón Fusun que había detrás. Come, dije. He caminado medio día. Me muero de hambre. De verdad, no soportaba irme. Parecía que el hombre sonrió levemente. Se giró y nos condujo al segundo piso. Los camareros hicieron una profunda reverencia. Tiré de la manga de Sen-Yuan y susurré, ¿por qué no me das una ficha? Señaló al hombre que tenía delante, Tao Zetian, heredero del marqués de Chan'an. Esta es su casa. Dime, ¿para qué necesitaríamos una? Ah. Así que así era la verdadera riqueza. El primer piso era un gran salón. En la plataforma alta, un hombre y una mujer tocaban y cantaban. Todas las mesas estaban abarrotadas y el ruido era incesante. En el tercer piso, reinaba el silencio. Sen-Yuan explicó que el primer y el segundo piso requerían fichas, y que el tercero estaba cerrado al público, reservado solo para altos funcionarios y nobles. Asentí fingiendo entender, y lo seguí a la cámara más grande. Tao Zetian entró abriendo primero la ventana de par en par y luego sentándose junto a ella. Siéntate. La palabra era simple pero cargada de autoridad. Sen-Yuan, a gusto con él, parecía más un anfitrión que un invitado, pidiendo los mejores platos sin dudarlo. Los pasteles de melocotón de aquí son inigualables. Tienes que probarlos. En el camino me había comprado algunos, aunque nunca los comí. Ahora, comía con apetito. Aún así me disgustaban los alimentos secos, aunque no dije nada, solo miraba por la ventana.
Había caído la noche. La capital brillaba con la luz de los faroles, deslumbrante. Sin embargo, el hombre junto a la ventana bebía vino con un aire distante, tan solitario como la luna en lo alto. Los platos llegaron rápido. Hambriento, me importaban poco los modales. Había un guiso de conejo. Lo probé y dije sin pensarlo, el conejo está seco y amargo. No es dulce como los del monte Sungmin. El interés de Tao Zetian despertó. Tu tierra natal es el monte Sungmin. Sí, asentí. ¿Has oído hablar de la fortaleza de los Pofin?, preguntó. ¿Cómo pudo? Empezó Shen Yuan, pero lo interrumpí. He oído hablar de ella. Ambos hombres se giraron hacia mí sobresaltados. No solo yo, dije, sino todos los aldeanos de los alrededores lo sabían. Tao Zetian se inclinó y me sirvió té. Acepté y bebí. Pofin no es más que una roca estéril. Hace 5 años, unos bandidos lo reclamaron, construyeron una fortaleza y empezaron a asaltar caravanas cada pocos días. No tienes por qué preocuparte por él, dijo Tao Zetian en voz baja. Yuan He y yo somos muy cercanos. Solo desearía que me mantuviera al margen. Pero pienso actuar. ¿Cuántos?, preguntó Shen Yuan. Menos de 100, respondí. Los dos hombres intercambiaron una mirada seria. Los bandidos de montaña eran comunes, siempre que no se alejaran demasiado, nadie interfería. Las caravanas solían pagar una tarifa para pasar. Pero si el nombre de Pofin se había extendido tanto, llegando a la capital, entonces algo no era sencillo. El magistrado local informó que había 5.000, explicó Shen Yuan. Se están reuniendo tropas para exterminarlos. Me quedé en silencio, pensativo. Tao Zetian hizo girar su taza de té y luego preguntó, ¿y en tu opinión, hay realmente 5.000? Dejé los palillos, miré a Tao Zetian y negué con la cabeza con firmeza. No. ¿Pero qué?, insistió. Pero durante la temporada de inactividad agrícola, la fortaleza de los Pofin recluta aldeanos de los alrededores. Les pagan a diario con comida y alojamiento incluidos. La comprensión se reflejó en su rostro. Asintió lentamente golpeando la mesa con sus largos dedos, firmes y deliberados. De regreso le pregunté a Shen Yuan si me había pasado de la raya. Negó con la cabeza. Alguien ya había propuesto que Tao Zetian liderara las tropas. Se estaba preparando para partir. Entonces Shen Yuan añadió, pero si solo son aldeanos. Dejó la idea sin terminar, pero la entendí. Marchar soldados contra los campesinos locales traería consecuencias difíciles de soportar. Días después, los rumores se extendieron por las calles. Tao Zetian se había caído del caballo con una pierna rota. La campaña para reprimir a los bandidos se desvaneció. En casa, Sensu fingió preocupación. Hermano, ¿no eres cercano a Tao? ¿Por qué no vienes a visitarlo? ¿Quién sabe cuánto le duele la pierna? Un mérito tan grande, ¿dejarás que alguien más lo reclame? Come. No hagas preguntas que no debes, lo regañó Shen Yuan. Guardé silencio. Después de comer, mi madre se preparó para llevarnos a Sensu y a mí. Dijo que ya era mayor de edad y que debía aprender a llevar la casa. El primer paso fue leer los libros de contabilidad, de lo contrario, los mayordomos me pisotearían. Hoy tenía la intención de mostrarnos las tiendas de la familia. Pero antes de partir, llegó una señora de otra casa, retrasándola. Como el carruaje estaba listo y las tiendas informadas, mi madre le dijo a Sensu que me llevara a mí. Sensu, ya has estado antes. Guía bien a tu hermana. De nacimiento era solo unos días menor que Sensu, así que nos consideraban hermanas gemelas. Pero en realidad, cuando nos mirábamos, solo sentíamos desdén. No te preocupes, madre. Le enseñaré cómo es debido, dijo Sensu con fingida devoción. Al observar su postura, suspiré para mis adentros y la miré con dureza. Mi corazón me advertía que esta salida no traería alegría. Pero no pude negarme. Como era de esperar, Sensu no tardó en empezar sus juegos. Primero, no me presentó. Los tenderos engañados me confundieron con su criada. Así que si descubrí algo me importó poco. Entonces ella se pavoneó orgullosa, exigiendo los libros de contabilidad.
Ojeándolos con aires de superioridad, marcó algunos lugares. Los comerciantes se inclinaban cada vez más. Miré una vez, pero no vi nada con claridad. Estaba claro que no tenía intención de enseñarme. En lugar de eso, deambulé por la tienda. Por fin, llegué a la puerta. Pasó un carruaje negro y se detuvo justo delante de mí. Se levantó el telón y una voz profunda y familiar me llamó por mi nombre, Xingyao. Miré hacia arriba. Dentro estaba Tao Zetian, heredero del marquesado de Chané. Me hizo señas para que me acercara, pero no dijo nada. Me acerqué a la ventana, levantando la cara. Oí que te caíste. ¿Fue en serio? Sentado dentro, levantó la pierna ligeramente. Vestía una seda blanca brillante como la nieve y un pliegue suelto de su túnica se deslizó hacia abajo. Lo observé indeciso. Mi pierna está bien. Parece que te preocupas demasiado. Bajó la mirada hacia el té que tenía delante sonriendo levemente. Pero con una pierna herida, ¿no es agotador estar sentado aquí tanto tiempo? Levantó la vista con ojos profundos e inescrutables, y una sombra de diversión en ellos. Xingyao, ¿no te preocupas por nada? ¿De qué debería preocuparme?, pregunté. Tao Zetian inclinó la cabeza sin responder, simplemente sirviendo una taza de té y deslizándola hacia mí. Bebe. Antes no me gustaba el té, pero esta vez obedecí, levanté la taza y tomé un sorbo. El amargor en mi lengua reflejaba la extraña cercanía y distancia entre nosotros. Giré la cabeza. A mi lado, Tao Zetian permanecía sentado como una luna fría y brillante, distante, solitario. Sopló una brisa y sentí una extraña paz en mi corazón. Cuando regresé a la tienda, Xinxiu había terminado con las cuentas y parecía cansado. En cuanto me vio, me ordenó, masácame los hombros. Presiona mi espalda. Sírveme té. Serví el té y me lo bebí todo yo solo. Sus ojos se abrieron de par en par, indignados. Estalló. Xingyao. ¿Pretendes dejar de aprender para siempre? Respondí. Piensa lo que quieras. No te veo tan capaz. Tú. Furiosa, Xinxiu se marchó furiosa. Le di una palmadita al vendedor en el hombro y lo felicité con un simple, has trabajado duro. El vendedor Chen Huang me acompañó personalmente hasta la puerta. Antes de irme, me regaló una pequeña talla de cabeza de tigre, delicada y refinada. Esa noche, durante la cena, Xinxiu presumió ante todos de lo mucho que me había enseñado ese día. Reprimí mi ira hasta que me dolió el estómago. Justo entonces un sirviente vino a informarme que el heredero de la familia Tao había enviado algo. Xinxiu casi saltó de alegría. ¿Me envió Zixuan un regalo? Hacía tanto tiempo que no lo veía. Pero cuando entró el mayordomo de la familia Tao, anunció que era para mí, un paquete de té. Mi padre y mi madre me miraron. Incluso Xinxiu me miró fijamente. Resignado me puse de pie y le expliqué. Esta tarde el heredero Tao me invitó a tomar té. Quizás porque tomé 2 tazas, pensó que me había gustado y me envió algunas. En cuanto mencioné tomar té con Tao Zixuan, quedó claro que no había pasado el día de compras con Xinxiu. Sus afirmaciones de enseñarme se desvanecieron, dejándola humillada. La expresión de su padre se ensombreció. Su madre la observó como si sopesara a la hija a la que tanto elogiaba. No di más explicaciones. Simplemente llevé el té a mi patio. Poco después, Xinxiu me siguió. ¿Cuándo conociste a Zixuan? ¿Por qué te invitó a tomar el té? ¿Cuánto tiempo hace que se conocen? Habla. Con el rostro enrojecido de furia, me disparó preguntas una tras otra, persiguiéndome por encima de un hombre fuera de la casa. Me detuve de repente, me giré y observé su expresión acalorada. Solo entonces me di cuenta de que tal vez sentía algo por Tao Zixuan. Eso era inconveniente. Porque yo también acababa de ponerle los ojos encima. La idea me sobresaltó, pero la acepté enseguida. Una belleza, ¿quién no la admiraría? Al igual que el hermoso burro a la cabeza del pueblo, todos los que pasaban querían acariciarlo. Dime. ¿Por qué te envió Zixuan té? Insistió. Levanté el paquete en mi mano. ¿Por qué? Probablemente porque pensó que me gustaba beberlo.
Tú. Si quieres cómpralo tú mismo. Ignoré sus balbuceos, me di la vuelta y entré en mi patio. Esa noche oí que estaba tan furiosa que no podía comer. Durante las semanas siguientes de día aprendí contabilidad con el tendero del Salón Fusun. Por suerte, aunque sabía leer poco, tenía una mente ágil y un don para los números. De origen humilde, tenía una gran sensibilidad al dinero. Pronto comprendí gran parte del oficio. Cada tarde Tao Zixuan aparecía y se sentaba 1 o 2 horas. Generalmente preparaba té y luego se asomaba a la ventana, contemplando el paisaje. Cuando me cansaba, levantaba la vista y veía aquella noble figura. A veces ni me daba cuenta de que se iba. Pero siempre en mi escritorio quedaba una taza de té amargo o dulce para mí. Empecé a sospechar que me usaba como experimento, mezclando tés para ver si aún estaría frente a él al día siguiente. Por suerte mi estómago no estaba tan débil. Un mes después me encontré con Yendong bajo las escaleras, el mismo hombre que una vez intentó venderme una ficha para el Salón Fusun. Al verme salir, se quedó mirando asombrado. «Hermano, si no me equivoco, acabas de salir de ahí». Señaló el pasillo. Asentí. Encontré trabajo. Impresionante. Se le iluminaron los ojos. Frotándose las manos, preguntó: «¿Entonces me das las fichas?» Entrecerré los ojos. Me quedo con la mitad. Yendong fingió escupir sangre. 30%. La mitad. 40. La mitad. Pero si te hago otro trato, me conformo con 30. Trato hecho. Así se decidió. Más tarde Yendong diría que este fue el trato más imprudente de su vida. No pudo explicar por qué aceptó sin pruebas. Sin embargo, la fortuna lo favoreció. Sin ese momento quizá nunca se habría convertido en el hombre más rico de la capital. En cuanto a mí, nunca prometí nada sin pruebas. Apenas unos días antes, había asistido a varios banquetes con mi madre, ofrecidos por mujeres nobles. Las damas y concubinas adoraban la comida del Salón Fusun. Pero como no podían aparecer en público con frecuencia, decidí aprovecharlo. Las joyas y las sedas eran caras, sí, pero ¿quién dijo que cenar no podía ser igual de lucrativo? Planifiqué un equipo de mensajeros jóvenes que les entregaran platos calientes directamente a sus residencias, junto con cartas si era necesario. De esta manera, las mujeres de los patios interiores podían saborear sus platos favoritos sin salir. Yendong, con buenos contactos en la capital, era ideal para esto. Cuando Tao Zetian se enteró, reflexionó brevemente y luego solo dijo 2 palabras. Funciona. Si él dijo que funcionaba, pues sin duda lo hizo. A finales de año mi familia me organizó un banquete de cumpleaños, invitando solo a los más allegados a mis padres. Era la primera vez que me presentaban formalmente ante su círculo. Este cumpleaños perteneció a Sensu. Pero al revelarse su verdadera identidad, y dado que era un mes mayor que yo, el suyo ya se había celebrado. Ese día, nuestra familia simplemente se reunió para comer. Sensu, por supuesto, no estaba nada contenta. Tras un largo hervor, finalmente estalló, rompiendo su cuenco y alegando estar enferma mientras regresaba furiosa a sus aposentos. Mi padre solo dijo: invita a los padres biológicos de Sensu. Deberían conocerse mejor. Mi madre me miró preocupada. Pensé que últimamente Sensu te había estado enseñando contabilidad, y que ustedes dos eran más cercanos. Bajé la cabeza sin decir nada. La verdad era que cada vez que usaba Sensu como excusa, me escabullía a Tao Zetian. Sensu no tenía intención de enseñarme, aunque mi madre la elogiaba a diario. Los amigos de mi hermano acudían en masa. El patio era demasiado pequeño y las mesas estaban desperdigadas por el campo de entrenamiento. Oí que había concursos, tiro con arco, esgrima, carreras de caballos, todo muy animado y grandioso. Mi hermano me mandó avisar varias veces, pidiéndome que fuera. En el patio trasero, damas nobles me tiraban de las mangas con elogios, regalándome alfileres y joyas, hasta que finalmente me escabullí hacia el campo de entrenamiento. Al pasar por el patio delantero, vi a Tao Zetian entrar lentamente. Hice una reverencia, con la mirada fija en su pierna. Tosió suavemente. ¿Qué miras, niñita? Fruncí el ceño, me gustaba la dirección. Tengo 16 años.
Lo sé. Es tu cumpleaños. Vine especialmente a darte esto. Sacó una cajita. Lo abrí de inmediato. Parecía que quería detenerme. Dentro yacía un jade blanco impecable, tallado en un círculo con extraños patrones que no pude comprender. Brillaba con su valor. Miré hacia arriba. Esto debe ser costoso. Miró a su alrededor y dijo, sí. Que nadie lo vea. Murmuré, un regalo dado como una deuda saldada. Si es así, llévalo de vuelta. Cámbialo. No hay otra opción, respondió. Bien entonces. Así que el heredero de Chane no tenía baratijas baratas. Mientras caminábamos hacia el campo de entrenamiento, lo animé. ¿Puedes caminar más rápido? Me miró de reojo. Les dije que me había caído de un caballo. No debía fingir. Casi olvido la artimaña. En el campo la multitud bullía, pero con Tao Zetian presente, nadie se atrevió a armar alboroto. Saludaron, se burlaron de mi hermano, me llamaron hermana y me pidieron que yo también los llamara hermano. Entonces apareció Shinsu, de alguna manera informado. Se sentó junto a Tao Zetian con aire agraviado. Zetian, no has venido a verme. Será porque soy de baja cuna y no soy digna de ti. Tao Zetian sonrió, pero su tono era frío. ¿Qué te parece? Shinsu, avergonzada, se obligó a tragar saliva. Murmuró, creo que no eres ese tipo de hombre. Veamos el tiro con arco. Me sorprendió que por una vez tuviera la inteligencia suficiente para cambiar de actitud. Pero Tao Zetian no se movió. Me duele la pierna. No iré. Los demás, a menudo agobiados por su presencia, ahora clamaban por caballos de carreras. Algunos intentaron arrastrarlo. Los dejó hacer ruido, pero no descendió. Inesperadamente Shinsu se levantó. Cabalgaré por Zetian. De repente las miradas se volvieron sugerentes, moviéndose rápidamente entre ambos. Shinsu bajó las pestañas, fingiendo una tímida intimidad. Me ardía la sangre. Justo cuando Tao Zetian habló. Muy bien, corramos. Me puse de pie furioso. Si dejaba que Shinsu cabalgara en su lugar, ella se llevaría la gloria del día, en mi cumpleaños. Era odiosa, pero si él la ayudaba, Tao Zetian nunca volvería a ver mi favor. Pero luego añadió. Sin embargo, debe ser la estrella del cumpleaños la que corra por mí. Si pierdo, pierdo justamente. La estrella del cumpleaños, por supuesto, se refería a mí. Todas las miradas se volvieron hacia mí. El rostro de Shinsu se sonrojó de vergüenza. Tao Zetian no le prestó atención, sorbiendo su té con calma. Al verla furiosa, mi corazón se llenó de satisfacción. Ese día, cabalgué en su lugar y gané, llevándome una buena cantidad de premios. En pleno invierno miré hacia el alto estrado, donde su refinada figura alzó una mano para celebrar. Más tarde fui a buscar a mi hermano al estudio. Pero, en cambio, oí voces. Xin Yuan preguntó. ¿Cuál es tu intención? ¿Qué quieres decir?, respondió Tao Zetian. O sea, ¿por qué rondas por mi casa estos días? Porque tú te está bueno. Ahórrate las excusas. Si fuera por té, ¿le regalarías té a Xin Yao? Una risa baja. Lo que le doy no es solo té. Tú. Xin Yuan se erizó. Te lo advierto, no te inventes nada. Mis padres acaban de encontrar a su hija. Pretenden retenerla hasta que cumpla 23 años. A través de la fina ventana de papel, su voz llegó fría y clara. No estoy aquí para luchar por ahora. Mi corazón latía con fuerza como tambores de guerra. Incluso yo, por muy ingenuo que fuese, entendía el significado de las palabras de Tao Zetian. Pero, ¿por qué? Tenía poca educación y mi físico no era precisamente deslumbrante. ¿Por qué lo haría? Xin Yuan pareció preguntar por mí. Nuestras familias no son iguales. Xin Yao es demasiado liberal. No la veré casada con alguien de tu familia, solo para que la aplasten las reglas. Mejor te quedas aquí. Esta vez, la voz de Tao Zetian sonó baja y pausada, cada palabra firme y clara. No me importan las familias iguales. En mi casa no hay reglas.
No quiero que me caiga bien, pero no puedo controlarme. El golpe me impactó en el pecho hasta que no pude respirar. Esa noche me quedé en el sendero entre el recibidor y el patio trasero. Pateé la tierra hasta que se formó un pequeño agujero. Sin Joan pasó junto a mí, con una mirada penetrante de desaprobación. ¿Piensas quedarte esos zapatos para siempre? Respondí, lavados, aún sirven. Ven. A cenar. Hermano, lo llamé de nuevo. Escuché lo que dijiste con Tao Zetian. Se quedó boquiabierto, luego se cerró. Por fin soltó una carcajada furiosa. No me digas que tú también. No, dije. Solo que creo que es muy guapo. Escúchame. No se puede confiar en los hombres guapos. Lo miré de reojo. ¿Se contaba a sí mismo en eso? Se puso serio de nuevo. De ahora en adelante quédate a mi lado. No te alejes. Conozco a Tao Zetian. No se excede, pero lo que se propone, 9 de cada 10 cosas lo logra. Al ver su sinceridad, sentí que le debía honestidad. Hermano, he estado aprendiendo contabilidad con Tao Zetian. Sin Joan giró sobre sus talones, casi dando vueltas. ¿Cuánto tiempo? No te estaba enseñando Sinsu. Ella se negó. Es culpa mía. ¿Aún quieres aprender? Sí. La verdad es que no pude ocultarlo por mucho tiempo. Si me lo guardaba, podría contárselo al mismísimo Tao Zetian, y entonces ambos quedaríamos avergonzados. Entonces la próxima vez iré contigo, dijo Sin Joan al fin, impotente, con la mirada ablandada como diciendo, si mi hermana quiere esto, ¿qué más puedo hacer? Pensé entonces que tener un hermano era una verdadera bendición. Llegaron noticias de mi aldea. La enfermedad de mi abuela se había curado. Resultó que sin decírmelo, mi madre había enviado en secreto una raíz de ginseng milenaria. Mi padre se tomó un descanso de sus obligaciones y, en su tiempo libre, escaló montañas conmigo. Sus piernas ya no le permitían largos viajes, pero insistió en ir paso a paso, solo para compartir la vista desde la cima. Dijo que se había perdido los primeros 15 años de mi vida. No se perdería el resto. Nunca fui hábil para mostrar afecto, pero no carecía de sentimientos. Su bondad se incrustaba más profundamente en mi corazón cada día que pasaba. Todos excepto Sinsu. El colgante de jade que me había dado Tao Zetian, ella lo registró en mi habitación y lo encontró. Furiosa, preguntó de dónde lo había sacado. Le respondí con franqueza, me lo dio. Lloró amargamente. ¿Sabes qué significa que un hombre le dé jade a una mujer? Abrí la boca y la volví a cerrar. Ella sollozó, recitando ¿por qué atar el afecto? Encuentra jade ensartado con hilo de seda. No lo entiendes, gritó. No entiendes nada. Salió corriendo entre lágrimas. Repetí el verso 2 veces, pensando en pedirle a Tao Zetian que me lo escribiera para colgarlo en la pared. Pero lo pensé mejor. Llegó el año nuevo y la capital rebosaba de festividades. Mi madre casi me sacaba de la cama cada mañana, vistiéndome para asistir a interminables banquetes de damas e hijas. Sinsu también venía. En todas partes se hacía pasar por una joven ama amable, generosa y brillante. Quizás debido a su decadencia, incluso se ganó la compasión de muchas esposas. Me importaba poco. Su fortuna o su ruina no eran asunto mío. Pero no esperaba que su indolencia se desviara hacia mí. En una carrera de caballos, Tao Zetian permaneció impasible. Ninguna provocación lo conmovió. Sin embargo, los amigos de mi hermano me arrastraron al campo. Sin siquiera esperar su orden, declararon que correría 3 carreras en su lugar, con premios que se seguirían, ganara o perdiera. Tao Zetian me miró y luego colocó una llave entre las apuestas. Era la llave de una villa termal en las afueras de la capital, cuya construcción, según se decía, había supuesto un gran gasto. Todos la deseaban. El ambiente estalló en entusiasmo. En la primera carrera, no quedé entre los 5 primeros. En la segunda me quedé entre los 3 primeros por los pelos. Tao Zetian esperó, diciendo, corre por diversión. No necesitas ganar. ¿No quieres la villa? Pregunté. Tao Zetian negó con la cabeza.
Si no ha puesto algo por lo que valga la pena luchar, te lo pondrán difícil. Al oír esto fruncí el ceño. Parecía que lo que nos separaba ya no solo lo sabía Xingyuan, sino todos. Y sin embargo su serenidad nunca flaqueó. Para la tercera carrera decidí luchar. Aunque no pudiera ganar la villa, al menos podría conseguir un premio entre los 3 primeros. Pero en el momento crucial, mi caballo se desbocó. Por mucho que tirara, no me obedecía. En un instante caí al suelo. Detrás de mí retumbó una tormenta de cascos. En esa fracción de segundo oí la voz de Tao Zetian, la voz de Xingyuan y los gritos de la multitud. Con la muerte acercándose, rodé con los brazos sobre la cabeza y rodé desesperadamente. Unos cascos me golpearon la cintura y las costillas, el dolor me quemaba hasta los huesos. Un paso más y me habrían aplastado. De alguna manera, escapé de las puertas del infierno. El polvo llenaba el aire. Yacía despatarrado en el suelo, incapaz de moverme. El ruido de hombres y caballos se fue apagando poco a poco. No sé cuánto tiempo pasó antes de oír el golpe sordo de unas rodillas al golpear el suelo. Una voz, ronca por el miedo, me llamó por mi nombre. Xingyuan. Me estremecí y la agonía me atravesó la cintura, dejándome rígido. No me asustes, Xingyuan. Esta vez supe que era Tao Zetian. Su mano se deslizó bajo mi cuello, la otra sujetándome por la cintura, levantándome con cuidado hasta sus brazos. A través de una nube de polvo vi su rostro pálido, afligido. Sus ojos, normalmente fríos y penetrantes, ahora ardían con una fiereza desenfrenada. Apretaba los labios con fuerza, me apretaba con los brazos, como si quisiera aplastarme contra su pecho. Entonces llegó Xingyuan. Dámela. Ahora. Tao Zetian pareció reunir toda su fuerza de voluntad antes de entregarme a Xingyuan. Estoy bien, dije con fuerza, aunque el dolor casi me desmayó. Lo dije solo porque su mirada parecía tan aguda que podría matar. Una vez que me llevaron al carruaje, perdí el sentido. Estuve 2 días sumido en la oscuridad. Al despertar, mi madre estaba llorando, culpándose. Pensé en Xinsu, en cómo la había visto junto a los establos ese día, y no pude consolarla con mentiras. Papá se disculpó, avergonzado de no haberme protegido. Negué con la cabeza. Esto no tiene nada que ver contigo. Cuando me recupere, volveremos a la cima. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Xingyuan llegó con la culpa escrita en el rostro. Dijo que el caballo había sido manipulado. Fue Xinsu. No podía soportar que Tao Zetian solo te viera a ti. Ella nunca quiso matarte, solo impedirte la victoria. Pero aún así, papá y mamá no la golpearon ni gritaron. Le dieron 2 opciones, regresar con sus padres biológicos en la pobreza, o casarse con su situación actual, abandonar el hogar y nunca más volver a estar ligada a la familia Xin. Sin dudarlo, Xinsu eligió la segunda opción. Quedaron profundamente decepcionados. Su matrimonio quedó en manos de ella. Primero apuntó a la familia Tao. El propio Tao Zetian respondió que nunca. Luego buscó a un hombre con el que una vez coqueteó, pero cuando éste se enteró de su crimen contra mí y de su ofensa a Tao Zetian, se acobardó. Finalmente se conformó con la casa de un rico comerciante, casándose con un miembro de ella por su título. Pero fue un error de cálculo. La familia Xin nunca volvería a quererla. Cuando mis heridas casi habían sanado, Xinsu vino a mí una vez más. Maldijo, cruel y rota. Todo es culpa tuya. Robaste a mi padre, a mi madre y a mi hermano. ¿Por qué no moriste ese día? Bofetada. Le di un golpe en la cara con la palma de la mano. Ya te han consentido bastante. En esta casa, solo puede haber uno entre nosotros, tú o yo. Xinsu se casó apresuradamente. Después de irse, mi madre vino a disculparse conmigo. Dijo que nunca debió haber querido a ambos. Su debilidad e indecisión habían provocado todo esto. Si hubiera insistido cuando se descubrió la verdad, en que Xinsu regresara con su familia biológica, la familia Xin la habría mantenido en agradecimiento. Nunca se habría alejado tanto. Mi madre suspiró, diciendo que era demasiado insensible, incapaz de administrar la casa. A partir de entonces se dedicaría a Buda, dejándome todos los asuntos a mí.
En el futuro, cuando me casara y Xingyuan se casara, le entregaría las llaves de la propiedad directamente a mi cuñada. Le di una respuesta cortante. Bien. Mientras me recuperaba aburrido de la ociosidad, llamé a todos los sirvientes y les dije sin rodeos, vengo del campo. No sé nada de etiqueta ni de grandes principios. Pero tengo una regla, la vida es para uno mismo. Quien se atreva a manchar mi nombre no se librará de una bofetada. Intercambiaron miradas incómodas. Añadí, no soy como mi madre, que se preocupa por las apariencias. Solo me importan los resultados. A cualquiera que cometa un error, lo venderé y lo expulsaré. Pero si cumplen con su deber, serán miembros de la familia Sun. Mientras cada uno mantenga su lugar, no te trataré con desprecio. Sí, señorita. El honesto pareció aliviado. La astucia se inquietó. No importaba, al final los haría útiles a todos. Mi padre pasó y lo presenció. Sonriendo, asintió. Tienes la determinación que a tu madre y a mí nos falta. Miras a los sirvientes con una cualidad excepcional. Contigo por encima de ellos, te servirán fielmente. Luego añadió, últimamente tu porte se ha vuelto más tranquilo, más sobrio. ¿Te pareces a alguien? ¿Quién? El heredero Tao. Gruñí. Quizá la proximidad genere semejanza. En cuanto a Tao Zixian, últimamente estaba bajo restricciones. Solo podía enviar regalos en secreto a través de Xingyuan, inventando una excusa cada vez. Aún no sabía que yo ya comprendía sus sentimientos. Después del año nuevo, la madre de Tao Zixian vino de visita. Una mujer menuda, de voz suave con el aire refinado de las tierras del sur. Reía a menudo y hablaba con naturalidad. Era difícil imaginar que la solemne y reservada Tao Zixian tuviera una madre así. Cuando se fue, mi madre me miraba fijamente sin decir palabra, y luego atrajo a mi padre a una conversación en susurros. Incluso mi padre me miró con extrañeza, con los labios crispados como si fuera a hablar. Por primera vez me pregunté si mi aspecto era realmente tan vulgar. Entonces Xingyuan me llamó y me advirtió, hazte el indiferente. Alargue el asunto 3 o 5 años. Veamos si todavía aguanta. Tosí. Hermano. ¿Has pensado en mi resistencia? 3-5 años. Contra Tao Zixian, no tengo ninguna resistencia. Como dice el dicho, habla de ello y se cumple. Cuando fui a comprar joyas con mi madre, un viejo conocido la llevó a mirar telas. Sentí que alguien se acercaba por detrás y supuse que era Xingyuan. Hermano, creo que todavía no tenemos estas piezas en casa. Cómpralos para mí. Pero la voz que respondió fue la de Tao Zixian. Está bien. Me giré sobresaltada. Su pierna, declarada sana, lo soportó con gracia. Allí estaba alto e imponente con su presencia apretándome. Quizás él también lo presentía, pues retrocedió un poco. ¿Qué más quieres? Te lo compro. Sentí un calor intenso en las mejillas. No hace falta, tengo dinero. Creía que eras mi hermano. Tú también puedes considerarme un hermano. Sus palabras me dejaron sin palabras. Entonces preguntó, ¿me has estado evitando? Levanté la cabeza. No. Entonces, ¿por qué no visitas Fusun Hall? Me he encargado de la casa. Estoy ocupado, dije mirándolo de reojo. Una mano escondida tras su espalda, la otra apoyada en su cintura, sus largos dedos se golpeaban suavemente. En ese instante una travesura me invadió. Después de todo, mi madre me había presentado a varios jóvenes de familias nobles últimamente. ¿Para qué estas presentaciones? La voz de Tao Zixian se tensó al instante. Para ver sus caras, claro, respondí. Xinsu tenía mi edad y ya estaba casada. Papá y mamá me están preparando lo mismo. Eres joven todavía. Acabas de llegar a casa. ¿Para qué apresurarse? ¿Y qué si lo hago? Mi padre me dijo que eligiera un marido cerca de casa, así después de casarme podría volver a menudo. ¿Pero qué? Le di la espalda, intentando disimular una sonrisa. Creo que algunos son bastante buenos, guapos y de familias decentes.
Esas son tus únicas 2 condiciones. De repente se acercó bajando la voz, y el sonido reverberó justo encima de mi cabeza. ¿Y si también te trato bien, no me tendrás en cuenta? Incliné la cabeza fingiendo pensar. Al final, con que alguien me trate bien, es suficiente. Tomé una horquilla del mostrador, la llevé a mi cabello para probármela, y enseguida, unas manos fuertes me sujetaron por los hombros. Mi cuerpo dio media vuelta y cuando me estabilicé, Tao Zetian estaba inclinado, con un brazo apoyado en el mostrador a mi espalda, cerrándome cualquier posibilidad de escape. Su rostro flotaba tan cerca que si me acercaba, lo tocaría. Sus ojos se clavaron en los míos como si buscara su reflejo en ellos. ¿Te trato bien? ¿No me tendrás en cuenta? Intenté apartarme del aluvión de palabras, pero él solo se acercó más. En cuanto a la posición familiar, no puedo estar por debajo de ti. En apariencia, ¿no soy al menos algo guapo? Que Dios me ayude. Xin Yuan, ¿por qué no has venido? Si no lo hubiera hecho, no podría culpar a su hermana por no contenerse. Nuestras miradas se cruzaron. Sus pestañas proyectaban sombras, su nariz afilada, sus labios. El sonido bajo se deslizó por su boca, ronco e insatisfecho, suficiente para estremecerme el corazón. Suficiente. La cadena dentro de mí se rompió. Poniéndome de puntillas, levanté la cabeza y presioné mis labios contra los suyos. En ese instante la luz en los ojos de Tao Zetian estalló, dispersándose en una galaxia. No me atreví a quedarme allí, cerré los ojos con fuerza. Una suavidad, una calidez, el sabor de algo nuevo y embriagador me invadieron. Entonces una voz aguda hendió el aire. Tao Zetian. ¿Qué haces? Nos separamos de golpe. Desde la perspectiva de Xin Yuan, debió parecer que Tao Zetian me apretaba contra mí, con la intención de cometer algún acto imprudente. Me ardían las mejillas. Me aparté presa del pánico, pero Tao Zetian mantuvo la calma y se movió para protegerme tras él. Hasta un necio podía sentir la atmósfera cargada. ¿Todavía conoces la vergüenza? Xin Yuan rechinó los dientes audiblemente al confrontarlo. Me mordí el labio. Hermano, el descarado soy yo. La cálida luz del sol se reflejaba en el suelo. La voz de Tao Zetian era áspera, pero impregnada de una ternura inquebrantable. He venido a pedir su mano. 2 ramas unidas, cabello atado por un voto. Vino de primavera en Iji, luz de luna en lo alto. Con ella para compartir alegría hasta que nuestro cabello se vuelva blanco. Nunca fallando, nunca traicionando. Fin.